Gente, debo pedirles perdón. Básicamente los he baiteado sin querer en el primer video que subí de mazo de Mega Blaziken. Yo genuinamente pensaba que ese iba a ser su mejor mazo. Si bien salió una nueva versión con Cleffa, que realmente me parece bastante bastante regulera. El día de ayer, navegando por los torneitos a ver qué mazos me encontraba interesantes, he encontrado una nueva versión para Blaziken. Y debo admitir que, según lo que he probado, está bastante superior a estas dos versiones de Entei y Cleffa. Y es el mazo que veremos el día de hoy, así que quédate hasta el final, que si no has visto este mazo en tus partidas, pues seguramente esta semana ya se va a viralizar porque es la nueva versión del mejor mazo de Blaziken. Tú no has visto nada. La diferencia con los otros dos mazos de Mega Blaziken es que Hitmore te aporta más que Entei o Cleffa, ya que no solo viene muy bien como tanque sacrificio con unos muy buenos 80 puntos de vida mientras que encuentras a Mega Blaziken, sino que también aporta como sniper, pudiéndote dar partidas eliminando pokebebés, ignorando a las megas completamente, debilitando otros básicos si no le sale la evolución a tiempo, o pudiendo dar el golpe final, puedes terminar la partida con Hitmore. Todo esto junto hace una combinación que, si lo pruebas, vas a darte cuenta que Hitmore es el mejor amigo de Blaziken actualmente. Me encantaría también decirles que metí mi toque personal al mazo y que le puse ahí algunos cambios en las cartas, pero la verdad es que no. Después de probar ayer todo el día, llegué a la conclusión que la mejor versión, por lo menos en mi opinión, es esta misma que me encontré en los torneos. Una mejora de fuego es suficiente. Quizás en alguna que otra partida la puedes echar de menos, pero en la mayoría de las partidas te va a sobrar si llevas doble. Aura es muy buena en este mazo porque como llevamos pocos Pokémon, podemos guardar un Pokémon que no necesitemos en la mano y asegurar la evolución para Mega Blaziken. El casco dentado es muy importante para darle uno a Hitmore si hace falta para que vaya haciendo ese daño de desgaste y luego darle otro a Blaziken, que muchas veces esa puede ser la diferencia entre debilitar o no una mega. Y si no necesitas dárselo a Hitmore, simplemente tienes la posibilidad muy alta de que cuando tengas a Mega Blaziken en el campo siempre va a tener puesto el casco dentado. Finalmente tenemos Lilia para curar y pues Copiona para más robo. ¡Está bien! Me encantaría que en este momento, antes de ir a las partidas, que por cierto están buenísimas porque me tocó contra puro mazo fuerte, te tomes un momento para... Y ahora sí, dicho esto, pues vámonos a las partidas de hoy. Gente, bienvenidos a las partidas de hoy. Nos toca segundo turno contra Absol, ¿no? Esto puede ser Hydreigon, puede ser con Darkrai también. O bueno, en estos días nos tocó contra un Dartina, así que... Vamos a ver qué cosa es. Efectivamente es Hydreigon, ¿no? Bien. Tenemos doble Pokéball y Caramelo raro. Entonces, mi play aquí, chat, mi jugada va a ser usar doble Pokéball para buscar a Torchic. Y luego guardarme uno para usar Aura y evolucionar, ¿ok? Eso es lo que voy a hacer. Se vacía la mano. Yo le voy a pegar a Mega Absol probablemente. Lo único es que este vato puede evolucionar en un turno, ¿no? No estoy muy seguro si pegarle o no. Ya tenemos a Torchic. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Nos vamos a guardar ese pollito ahí. El pollito pío. Y le voy a colocar energía a Torchic. Por si acaso él ya tiene para evolucionar, loco. Creo que es mejor así. Porque si yo pego ahorita con Hitmore y evolucionas a Hydreigon y me lo debilita, no voy a tener energía, loco. Entonces, para asegurar mejor, ¿no? Y ahí está, efectivamente. Se viene la evolución. Lo podemos debilitar sin problema a ese Hydreigon, a menos que nos meta alguna tarjeta roja, ¿no? Aquí le sacamos mucho valor a Aura, por ejemplo, que nos va a ayudar a evolucionar aquí, ¿no? Ok, entonces... Hicimos bien la predicción, por mucho que él se cure, me da igual porque luego va a quedar a 10 de vida. Así que si quiere volver a usar energía, tiene que hacerse daño, ¿no? Así que vamos a meter aquí al pollito pío. Y vamos a usar a Aura. Y con Aura vamos a encontrar a Mega Blaziken. Y le vamos a pegar a ese Hydreigon.
Ahora, él puede perfectamente dejar ese Hydreigon ahí en caso de que él se quite la quemadura. Porque yo, por ejemplo, voy a pegar acá, se queda 10 de vida, ¿verdad? Él si saca cara con la quemadura, pues Hydreigon se va a quedar ahí con 10 de vida. Lo que vamos a hacer es retirar a Mega Blaziken y pegar con Hitmore a este Absol, ¿no? Eso sería en caso de que haga eso, obviamente. También se puede curar, pero ya uso una chica del centro Pokémon, así que sería bastante improbable. Tendría que tener capa. No se quita la quemadura, así que está en problemas. Perfecto. Y si se es más, aunque se ponga capa, igual se debilita porque Hydreigon se quita 30. Así que ese Hydreigon ahí está solamente temporal. De hecho, va a dejar que se debilite y va a poner a Cleffa seguramente, ¿no? O a Dino. Otra cosa, otra play que también tenemos es que si debilitamos a este otro Hydreigon, podemos snipear a Cleffa con Hitmore, ¿eh? Cuidado. Se acaba de poner capa, pero creo que se le olvidó que se va a debilitar. XD con la capa, ¿no? Totalmente XD. Y vamos a ver ahora quién pone en la zona activa. Pone a Cleffa, perfecto. Entonces vamos a pegarle a... Hemos ganado, ¿no? Creo que esa campana tocapelotas ahí no era nada necesaria. Pues vamos a hacer esto para que él escoja entre estos dos. Y simplemente luego ganamos con Hitmore. Ni siquiera necesito pegarle a su Absol. O sea, literalmente lo vamos a ignorar olímpicamente. A menos que tenga alguna Sabrina, algo así. Pero si hace eso igual pegamos con Mega Blaziken. Yo diría que esto ya es victoria. Así que tenemos la primera partida, ¿no? Un poco dudosas ahí las jugadas de nuestro oponente. Pero cualquiera se puede equivocar, ¿no? Cualquiera se puede equivocar, sobre todo en partidas pues, de evento, que no importa tanto. Bueno, nos hace daño. Nos va a quitar Lilia seguramente como disque para que no te cures o algo así. Pero, ¿cómo te explico que yo no me voy a curar nada, loco? Te vas a llevar el snipe, la ignorada. Lo dejamos en visto al Mega Absol, loco. Lo que tú quieras, Absol, lo que tú quieras pegar. Pero yo me voy con la victoria. GG's. Perfecto, nos vamos a la siguiente partida. Aquí hemos demostrado que Hitmore puede ser mucho más útil que Entei o Cleffa en estos aspectos, porque puede ayudarte a snipear Pokébebés e incluso te puede dar la victoria, ¿eh? Como ha sido este caso, ¿no? Así que bueno, vámonos a la siguiente partida. A ver contra qué más nos toca. Ok, ya estamos acá. Esta vez nos toca turno 1 contra mazo de tipo agua. Empezamos con Hitmore, que lo vamos a querer tener ahí para que tanquee, básicamente. Si es Gyarados... No, es Suicune, ok. Iba a decir que si es Gyarados da igual que tenga debilidad, porque igual muere de 2 golpes, pero contra Suicune sí hay que tener cuidado, porque Mega Blaziken no va a aguantar 2 golpes fuertes, ¿eh? Así que cuidado. Vamos a hacer primero Professor para ver si encontramos otro básico. Bueno, no fue el caso. Vamos a usar esto. Tenemos un segundo Hitmore. Es que tengo fe que voy a encontrar el Torchic, ¿eh? Y tengo el presentimiento de que voy a necesitar doble tanque antes de meter a Torchic, por ser primer turno. Así que Aura de momento no creo que la use esta partida. Ahora, si yo hubiese sido turno 2, sí que hubiese usado Aura para tener más rápido a Torchic en el campo. Pero como ahorita no voy a tener energía ni nada, se me hace mejor intentar conseguirlo con el segundo Professor, ¿no? Ok. Aquí está, por ejemplo, ya está listo, ya tenemos a Torchic. Lo único malo es que si uso ese Professor, yo no llevo ninguna carta de... No lo voy a usar, ¿eh? Es que yo no llevo ninguna carta de tarjeta roja ni nada. No, les repito que yo no he cambiado nada del mazo. Igual no siento que se pueda cambiar algo. Creo que todo está muy justo y necesario. Tanto los cascos como Aura, como Copiona, tal. Entonces sí me gustaría que cupiera una tarjeta roja, la verdad. Para este tipo de mazos que roban muchas cartas. Pero pues no es el caso. Ha decidido no debilitarme a Hitmore porque sabe que tengo Mega Blaziken en la mano. Sin embargo, si logramos robar... mejora de fuego, no es el caso. Así que vamos a poner acá un casco dentado. Ahora, tengo un problema, porque él ahorita va a evolucionar 100%
Va a evolucionar 100% a... Voy a cargar ambos Torchic, chat. Porque es que todavía no tengo... Me la puede liar también con una tarjeta roja, por cierto. Pero es que no puedo evolucionar. Les explico, chat. Él lo que está haciendo es... Hizo tiempo, robó un montón de cartas para encontrar ahí a Greninja y me va a meter Helio. Entonces si yo evoluciono a Blaziken, ya va a recibir un montón de daño. Entonces yo prefiero que tenga que debilitarme un Torchic normal. Y, por ejemplo, ahí está el Helio. Y yo meter a Blaziken fresquito. Ahora, lo que puede salir mal es que me tire tarjeta roja. Si me tira tarjeta roja, creo que perdemos incluso la partida. Ok. No ha salido mal, estamos bien. Creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque ya sabía que iba a hacer eso, prácticamente, ¿no? Así que ahora sí metemos a Blaziken. Me encantaría tener el casco dentado para ganar la partida. Tenemos Copiona. Vamos a hacer esto. Vamos a ver si encontramos el casco dentado. Me quedan 5 cartas. Él tiene aquí 6. Vamos a robar bastantes cartas acá. Tenemos bastante chance de conseguir el este. Bosken, Lilia. Bueno, Lilia también me sirve. Ya tenemos el casco dentado. Perfecto. Perfecto, bro. De hecho, vamos a usar esta mejora de fuego de una vez para que no... Para quitarme cartas de la mano más que otra cosa, ¿no? Y vamos a colocar esto por acá. Sí, le voy a dar energía a Mega Blaziken por si acaso él mete aquí Helio y tal para hacer tiempo. Que no le funcione. Ahora, si él me pega ahorita con Suicune, se lo debilito al menos que tenga Guzma. Y si por alguna razón se quita el casco dentado... tenemos Lilia para curarme, aunque no sé si me da la vida suficiente para aguantar otro golpe, la verdad. ¿Esto cuánto pega? Es que pega mucho. Esto pega... Va a meter otro Froakie, obviamente. Así que esto pega 100 más 20, 120. 140 pega. Entonces, la verdad es que dudo que pueda yo sobrevivir. Si no tiene Guzma o algo así, creo que la hemos ganado. Gracias al casco de la muerte, para que vean que es muy importante. Porque si yo hubiese tenido solo un casco, esto no lo hubiese podido hacer. Decide no atacar. Porque obviamente se iba a perder la partida. Y se rinde porque pues no tiene energía, ¿no? Yo le pego acá, queda 20 y luego lo snipeo con el Hitmore y ya está, ¿no? Así que bueno. Me gusta esta partida como ha salido porque le da la importancia al casco dentado. Bueno, ahora no lo hemos usado, lo hemos usado en la partida anterior. A Copiona, ¿no? Que nos ha ayudado a ganar la partida ahí. Y los Hitmore que los puedes utilizar de sacrificio de tanque al principio, pero luego te pueden ayudar a ganar la partida como sniper, ¿no? Por ejemplo, si él no se rendía ahí, yo le pegaba, se quedaba su Suicune a 20, él seguro iba a retirar y yo le iba pues a matar con Hitmore. Igual se podía curar, pero estaba perdida, no tenía nadie que tanqueara realmente. Y Giratina no tenía energía, Greninja tampoco. Así que bueno, GG's. Vámonos a la siguiente partida. De momento estamos invictos. Debo decir que yo probé este mazo. Ayer estuve todo el día jugando este mazo porque era el video que les iba a traer ayer. Pero pues ya yo tengo una conclusión formada. Pero igual me divierte muchísimo jugar este mazo. Así que no me molesta para nada grabar este video, ¿no? Así que, perfecto. Vamos contra Megaltaria. Tenemos a Conbosken felizmente, porque ya saben que Megaltaria es un tocapelotas con la campana esta. Que no va a ser el caso porque empieza con Giratina. ¿Será otra cosa que no sea Megaltaria? Pues muy mal comienzo. Bueno, no está tan mal su comienzo en realidad. Porque Giratina turno 1 con energía psíquica siempre es muy bueno. Pero me gustaría tener aquí a Hitmore para pegarle ese Swablu, honestamente. Sería bastante bueno. Porque si va a Megaltaria, de poco sirve que le debilitemos a Giratina si igual va a tener 3 puntos con Megaltaria, ¿no? Entonces yo creo que aquí estaría interesante el Hitmore. Mete Copiona. Qué buen turno he empezado. Yo no he hecho nada, no he tenido ni siquiera la oportunidad de jugar. Y ya al vato le quedan 10 cartas en la baraja. Increíble. Es lo bueno que tiene Copiona, ¿no? Es una cosa muy, muy de locos esa carta. Se pone casco dentado, ok. Lo que voy a hacer acá va a ser básicamente buscar a Hitmore. Creo que incluso voy a usar Aura. Creo que incluso voy a usar Aura acá.
Aunque claro, no puedo pegar todavía. No, vamos a usar Professor. Todavía no puedo pegar. Pero Hitmore va a ser mucho más útil que Torchic acá. Obviamente no le vamos a pegar a ese Giratina. Porque pues se va a curar con Indeedee, ¿no? No hace falta hacernos ahí 20 de daño gratis. Simplemente vamos a pasar turno y ya. Es el mazo el segundo mazo más fuerte de Altaria, ¿no? Que lleva doble Indeedee, Mega Altaria y tal, ¿no? Ya ha evolucionado Mega Altaria. El único problema que veo acá... Ok, mi único problema era si él iba a full con Giratina. Ha decidido que no. De hecho, ha decidido que va a pegar ahorita con Mega Altaria, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es usar Aura para conseguir a Hitmore. Ok. Ahí está. Esto fuera y esto fuera, ¿verdad? Metemos a Hitmore. Aunque se va a curar, ¿no? Es lo malo. Pero nada, vamos a retirar. De hecho, le voy a colocar la energía a Torchic. Porque sí, se va a curar. Los 30 de daño no van a ser muy importantes que digamos. Solamente van a ser 10. Así que aquí lo que estoy haciendo es obligarle a que él vaya full Giratina. No. No puede pegar con nada aún. Si retira Giratina, pues le pego yo con Mega Blaziken en el siguiente turno. Entonces lo más probable que vaya a hacer él es cargar a Giratina para hacerlo como ofensivo para la siguiente ronda. Y ahí es donde yo voy a atacar con Hitmore acá, ¿no? Vamos a buscar a Helio. Creo que es lo más importante ahorita. Aunque va a estar difícil, con 2 Altarias. La verdad va a estar difícil. Efectivamente va a ir full Giratina, como ya sabíamos. Tenemos aquí un Combosken. Vamos a usar Professor. No sé cómo le vamos a ganar a esto, ¿ah? Indeedee jode bastante la paciencia. Indeedee jode bastante. Yo le voy a poner este casco a Mega Blaziken. Y junto a este le vamos a pegar a este. Sé que me va a debilitar Giratina, pero es lo que hay, ¿no? Si nos sale Helio o algo así, podría estar bueno. Aunque no sería suficiente. Vamos a ver cómo lidiamos con Giratina. Porque puede pegar muy fuerte. Sobre todo porque nos vamos a tener que comer el daño de Altaria, ¿no? Vamos a ver cómo le hacemos. Mete Professor. Nos viene bien para usar Copión ahorita. Porque voy a evolucionar el otro Blaziken. Casco dentado. Ok. Mi pregunta es, ¿aguanto 2 golpes y me sale Lilia? Creo que no. Ese es el pedo. No aguanto 2 golpes, ¿verdad? Una cosa que podría haber hecho era mejor pegarle a Indeedee para que la pueda jalar con Helio. A mí me ha faltado velocidad de pensamiento, honestamente. Creo que era mejor incluso pegarle a Indeedee, ahora que lo pienso mejor. Vamos a gastar toda la mano para robar 3 cartas. Y ya, ¿no? Caramelo raro, Lilia, Hitmore. Me quedan 3 cartas. ¿Y si lo hago? Aunque ya no tengo Professor para asegurar la mejora de fuego, ¿ah? Mis 3 cartas son Helio, mejora de fuego. Y... ¿cuál es la otra carta? Y Combosken, ¿no? No, Combosken ya lo usé acá. Helio, mejora de fuego. ¿Y Pokébola? Y Pokébola. Helio, mejora de fuego y Pokébola. A ver, esto me va a pegar 130. Un momento, chat. Porque igual me la juego. Yo aquí la he troleado. Creo que la perdí yo solito. 210 menos 130 más 60. No me muero. Claro, pero el casco dentado no lo estoy contando. El casco dentado no lo estoy contando, bro. Le quedan 5 cartas. Si no mete otra carta en la zona de la banca, me ayudaría mucho.
Porque tengo 190. Menos 130. Más 60 y sí que me debilita. Esta la he jugado mal yo, chat. No debe haber pokeado acá. Tendría yo que haber pokeado Indeedee. Y así, mira, van a ver que ahorita va a salir Helio seguramente o algo así. Y voy a quedar totalmente XD. Sí. Nah, y aquí va a sacar el otro básico que le falta. Sí, esta la he perdido yo solo, chat. Era pokear a Indeedee. Lamentablemente. Y ya tiene Helio, obviamente, ¿no? Ya tiene Helio. Bueno, venía Pokébola. Tampoco me salvaba. La peor de todas las opciones. La peor de todas las opciones, no te lo puedo creer. Si yo le pego a esto, queda 30, me mata. Porque encima se va a curar a full. La peor de todas las opciones, qué horror. Bueno, igual no la ganaba, aparentemente. Pero igual eso no quita que la jugué yo mal ahí. Era porque era Indeedee. Porque claramente la podemos traer con Helio, ¿no? Pero bueno, igual no salió Helio. Pero habría que jugarlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, GG's nos ha papeado. Estuvo muy difícil esta partida. La verdad, estuvo bastante complicada. Creo que si yo hubiese jugado bien, o sea, hubiese pokeado Indeedee y hubiese tenido una pizca de suerte, la ganaba. Pero estuvo muy justa. Así que bueno, no pasó nada. Vámonos a la siguiente partida. Ok, cuarta partida, ¿no? Cuarta partida, mazo de fuego. Tenemos aquí a Hitmore, turno 1. Tenemos casco dentado. Tenemos con Bosque, Mega Blaziken y Professor. Vamos contra Entei. Esto es desafortunado por... Bueno, no está mala, porque podemos pegarle ese Torchic si no consigue rápido a Blaziken, ¿no? Vamos a robar cartas acá. Lo bueno que sé que ese mazo no lleva Copiona, por lo que puedo estar tranquilo robando cartas. Porque cuando llevan Copiona, pues tienes que tener cuidado, porque en lugar de ayudarte, le estás ayudando al oponente, ¿no? Bien, vamos a usar Maya aquí. Bueno, perdón, Aura. Vamos a usar Aura o Laura. Porque no me la voy a jugar a que no me salga Torchic, básicamente. Vamos a usar Aura. Vamos a retirar a un Blaziken. 2 Blaziken. ¿Saben por qué voy a hacer esto, chat? Porque puede tener Sabrina y Entei se papea Torchic. Entonces si yo meto solo un Torchic que puede evolucionar luego y tal, me puede meter Sabrina y me la lía. Entonces prefiero ir a la segura. Igual todavía no tengo prisa para debilitar a ese... Para evolucionar a Blaziken realmente. Así que me da igual. Y bueno, evolucionando con Bosque ya es medio aseguro de que en el momento que salga Blaziken ya está. ¿Ven, chat? Por eso les decía. Precisamente por eso. Perfecto. Me alegra que las cosas sucedan para que se entienda mejor, que sé que a veces me explico como el orto. Encima le matamos a Torchic. Uy, qué fuerte, ¿no? Hitmore MVP, loco. Aguanta Entei, le debilitamos a Torchic. Tenemos aquí, ya tenemos todo. Perfecto. Bien. Mejora de fuego, perfecto. Nada, esto es GG's, ¿no? Me voy a poner el casco aquí. Energía. Y al siguiente turno debilitamos Entei y listo. Adiós luz que te apagaste. Definitivamente este mazo es bastante fuerte contra las otras variantes de Blaziken, porque también le one-shoteas a Cleffa. De 2 golpes a Torchic. Entonces si no te sale rápido el cuidado, ¿eh? Ok, buena Venus. Buena Venus ahí. Tenemos otro Hitmore para hacer más tiempo. Bien, se va a ir por la Entei. Básicamente Entei 60. Cuidado, que la podemos perder. Porque él ya tiene un punto. Y pues ese Entei va a pegar un montón. A menos que robemos a Blaziken. Tenemos Copiona todavía. Ahí está, bueno, GG's. Buena Venus igual. Buena Venus porque podría haber ganado si hubiese tenido yo mala suerte, ¿no? Pero buena Venus, ¿ah? Buena Venus, la supo resolver ahí. Bueno, vámonos a la última partida, chat.
Ok, chat, última partida. Nos ha tocado mucho turno 1, debo decir, pero tampoco es que afecte demasiado. También siento que hay demasiado... Hay demasiado Blaziken, loco. Hay demasiado Blaziken. Veo que todavía no están jugando Hitmore, pero van a ver que es cuestión de tiempo que se popularice. Yo creo que en esta misma semana va a empezar... Ah, pues no es Blaziken. Es... es este Charizard, bro. What? Pero bueno, la cosa es que cuando este mazo se va a popularizar esta misma semana y ya pues verán full Hitmore, ¿no? En lugar de Entei o Cleffa. Espero que se siga evolucionando, me gusta. Como piensa la gente que juega torneos, me gusta que haya innovaciones y espero que se siga popularizando cosas para mejorar los mazos, ¿no? Para mejorar los mazos. Vamos a evolucionar de una vez. Vamos a pegarle a ese Moltres, que no me sirve de mucho, pero más que todo para darle la confianza de que no... o sea, para que se confunda. Igual me puedes meter tarjeta roja y me la lía, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, Moltres no me debilita a Hitmore, solo pega 70. Así que... XD. Ahí está Charmander. Bien. Ok, tengo miedo, ¿ah? Porque Charmander ya saben que con un Giovanni papeada histórica. Así que creo que lo que yo voy a hacer... Falla, loco, falla. Bueno, encima le da 2 de energía, bro. O sea que ya tiene todo listo. Tengo miedo, chat. Me la voy a jugar, ¿no? Es la última partida. No tengo otra cosa que hacer, realmente. Me la juego, chat. Si tiene Giovanni rojo y Charizard, caramelo raro, todo eso, que lo puede tener perfectamente con esa cantidad de cartas, perdemos la partida. Pero sería muy épico. Sería muy épico. Voy a usar esto, porque Lilia ya me da igual, porque luego podemos debilitar a Magby y listo. Ahí está Lilia otra vez. Tenemos Torchic con Bosken, tal, pim pum pam. Vamos a poner esto, vamos a poner esto. Y esto. Bueno. Suerte o muerte, chat. Si tiene caramelo raro, Charizard, Giovanni o rojo. No, caramelo raro, Charizard, Giovanni o rojo. Estoy fuera. Estoy fuera. Por como puso Magby, es que no tiene algo. Algo le falta. Ok, ya no puedo usar Giovanni ni rojo. GG's. GG's. Evoluciona, pero pega 200. No hay algo que le aumente el daño, ¿no? No creo. Me asusté, loco, me asusté. Bueno, esa es la ventaja y desventaja de llevar un Pokébaby, ¿no? Estás expuesto un poco. Esa Charizard, que va a pegar un... Ah, que es el Charizard de Temu, loco. F, bro. Ahí está Charizard de Temu. Y se rinde porque sabe que a Magby lo voy a snipear así. GG's. Bueno, bastante bien las partidas, me han gustado. La última ha sido sinceramente la más pocha, pero bueno, no me sirve para hacer la conclusión del mazo ya. Chat, conclusión del mazo. Debo decir que he probado mucho este mazo ayer todo el día. Quería meterle mi toque personalizado, estilo para cambiarle alguna carta y tal, pero no me funcionó tan bien como el mazo como está. Así que debo admitir que este mazo no le he hecho ningún cambio. Lo he sacado directamente de Limitless, de los torneos, de los últimos que han habido en estos días. Y debo decir que esta versión me parece un poco mejor que la de Entei y la de Cleffa. Bastante mejor, la verdad. Siento que aún así Blaziken le falta algo más. Yo le daría una A más. Ya les dejo a ustedes en los comentarios que díganme qué nota le darían ustedes al mazo, pero la verdad es que va bastante mejor que con Entei y con Cleffa porque Hitmore te aporta valor a la baraja. No solo como tanque desechable que puede hacer tiempo ahí para que le pegue mientras tú sacas a Blaziken, sino que también te puede ayudar a snipear ese montón de Pokébabies, a desgastar un básico de tu oponente, etcétera, etcétera. Y siento que con el casco dentado también le da ese plus de que le pegas, pero vas a recibir 20 y esos 20 también son importantes, ¿sabes? Por la quemadura de Blaziken son otros 20, entonces ya va sumando daño y daño, ¿no? Quería buscar una forma de meter un segundo refuerzo de fuego,
para tener esa seguridad de que siempre vas a pegar con Blaziken, pero sí es cierto que muchas veces te sobran los refuerzos de fuego, no lo llegas a utilizar, solamente en partidas muy concretas que se da, y no sabría yo qué sacar, loco. La verdad es que siento que todo encaja muy bien. El doble casco siento que es muy necesario, para uno para Hitmore y el otro para Blaziken. El Helio es súper importante para snipear o terminar partidas. Lilia para curar a Blaziken. Aura, que te puede ayudar muy bien a conseguir una evolución o alguna carta concreta, ya que llevamos pocos Pokémon realmente. Si te guardas uno en la mano, puedes utilizarlo con Aura para cambiarlo, lo cual está súper bien en este mazo. Y bueno, Copiona, que ya saben que ya es God. Entonces yo la verdad no le cambiaría nada. Pruébenlo ustedes y me cuentan qué tal. Les voy a estar dejando por acá, o por acá mejor dicho, tier list de los mejores partidarios, donde tengo un sorteo activo si quieres reclamar tu poderoso profesor Full Art. Mira ese video y ahí te diré lo que necesitas saber, y también para que te enteres de cómo se ha movido el meta con los partidarios. Y abajito otro video sobre Luxray, que de verdad deben darle una oportunidad a esta carta, porque el meta ha hecho que realmente sea viable de jugar y también es bastante divertido. Aunque es carta vieja, denle una oportunidad que seguramente les va a divertir. Ahora sí, eso es todo por el día de hoy. No olvides dejar tu poderoso like, suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chao.